Bueno, para mí es un enorme placer, aunque sea encontrarnos en forma virtual, porque lo más lindo es cuando nos vemos cara a cara, pero también esta es una gran oportunidad para poder encontrarnos desde distintas provincias, porque eso también permite ver los problemas constantes que tiene la institucionalidad política, democrática y republicana de nuestro país. Es decir, sabemos muy bien que hace muchos años que venimos lidiando por el fortalecimiento de la institucionalidad política de nuestro país. Todos los que estamos acá, de las distintas provincias, hemos sufrido en la década del 90 las reformas electorales y en algunos casos las reformas constitucionales, que en todo caso que fueron conducidas por el peronismo y que tuvieron la finalidad fundamental de reducir la competencia electoral de los opositores. Cuando uno recorre las modificaciones electorales, lo que uno podría decir, así un poco así técnicamente, es que lo que se afectó fue el sistema de reglas fundamentales que tienen que ver con la garantía de la alternancia, que es una condición de un régimen democrático. Esto me parece que es un contexto que nosotros no debemos dejar de lado, y lamentablemente cuando se hacían en algún momento, incluso en el gobierno de Cambiemos, en reuniones que se tenían, no se visualizaba a veces claramente que la situación del centro del país no es igual a la de muchas provincias argentinas que han perdido la posibilidad de construir una alternancia política, que es lo que le da a los ciudadanos las posibilidades de corregir los rumbos de los gobiernos y volverlos a los fines y a las exigencias que una ciudadanía puede tener en un determinado tiempo histórico. Es decir, la alternancia es una condición esencial de la democracia, porque otra condición esencial de la democracia es que la mayoría es siempre una mayoría limitada. Del mismo modo que las minorías también son minorías limitadas en un régimen democrático, porque el valor que prima es el de la tolerancia. Hago este planteo porque, digamos, cuando largamos las discusiones sobre el proyecto de reforma de la justicia, parecía que nos íbamos a terminar, digamos, encontrando ese frente de batalla, donde, como bien se ha comentado acá por parte de Fabricio, aparecía claramente la búsqueda de la impunidad, ¿no? Un proyecto de reforma judicial que está más bien dirigido hacia resolver, sacar del medio o embarrar el funcionamiento de las oficinas en búsqueda de las prescripciones, que parecía que todo se iba a centrar en esto. Éramos conscientes que conjuntamente venía la situación de la inestabilidad de los jueces, que habían sido asignados a juzgados donde se llevaron adelante procesos que involucran directamente a la expresidenta, quien gobernara hasta 2015, y a muchos de sus funcionarios. Entonces vimos también que estaba este otro problema dando vuelta, como también eliminar, sacar del medio al procurador, buscando, a lo mejor, yo soy de las que creo que más que buscar nombrar un nuevo procurador que salía, que es el mentado, el nombrado, me parece que la búsqueda hoy es otra, que están buscando, digamos, sacarlo a Casal para que lo reemplacen desde las mismas estructuras de la procuración. Pero en definitiva, y también la comisión
la construcción de esta comisión dirigida en el ámbito de la presidencia para asesorar al presidente en reformas al Consejo de la Magistratura y a la Corte. Como sé que el doctor Gil Lavedra, persona mucho más autorizada que yo a hablar sobre el tema, va a abundar sobre esto, yo quiero señalar que la sorpresa ha sido lo que pasó después en el ámbito institucional de la República Argentina, que fue el episodio no menor del Congreso de la Nación y de la Cámara de Diputados, concretamente. Es decir, esa discusión sobre el protocolo y sobre la vigencia o no del protocolo, en realidad no es una discusión sobre el protocolo. En realidad es una discusión sobre el sistema de reglas que regulan el funcionamiento del sistema político de la Argentina. La discusión sobre el disenso y el consenso no es una discusión menor. Voy acá a recurrir a un importante politólogo, fundador de la ciencia política contemporánea, a Giovanni Sartori, quien decía claramente: el disenso es posible solamente cuando hay consenso sobre las reglas. Lo que distingue al disenso y al conflicto es que en el conflicto no hay acuerdos. Y es decir, no hay acuerdos sobre reglas de distribución del poder, sobre reglas de la competencia política, sobre reglas de el reconocimiento o no de los derechos humanos y de los derechos reconocidos por la Constitución. Entonces, yo siempre me he opuesto a usar la palabra grieta, porque creo que la palabra grieta ha sido una palabra simplificadora, utilizado por el mundo de la comunicación, del mismo modo que se usa la palabra gente, en vez de hablar de ciudadano, porque en realidad, en alguna medida, la palabra grieta lo que estaba haciendo era ocultar que en realidad lo que había era algunos que teníamos diferencias políticas en el marco de un régimen democrático, lo que sería el disenso, y otros en realidad lo que nos estaban mostrando era un conflicto sobre las reglas. Y me parece que en el último tiempo, es decir, la pandemia, si una cosa ha traído es un aceleramiento de la agenda política de la coalición de gobierno, y también ha producido un aceleramiento en la caída de la máscara, que nos intentó mostrar, y muchos medios aceptaron esto, y muchos periodistas aceptaron esto, intentó mostrar al presidente como un dialoguista, como un contemporizador, como una persona dispuesta a construir acuerdos sobre qué, acuerdos sobre el desarrollo, acuerdos sobre todas las necesidades que los argentinos tenemos y que se han profundizado con motivo de la pandemia. Esa máscara cayó y lo que vemos con claridad es que acá lo que tenemos es una coalición política que tiene acuerdos y que además comparte un valor. Y ese valor fundamental que comparte es una diferencia sustantiva respecto del valor de las instituciones republicanas. Me parece que esto ha quedado muy en claro en el último tiempo frente a la sociedad. Y quizás nosotros ahora tenemos la tarea, la difícil tarea, porque es complicado traducir instituciones a derechos. Las instituciones son poco conocidas por el conjunto de la sociedad. Es decir, hablar del procurador es algo fácil de entender para los que estamos en el mundo de las instituciones y para ustedes que están en el mundo del derecho, pero para el hombre y la mujer de la calle es una palabra poco conocida. Nuestra Constitución del 94 no es una Constitución que se haya enseñado y se haya, digamos, divulgado adecuadamente en la sociedad argentina. Estoy casi segura de que una enorme cantidad de argentinos nunca leyeron la Constitución de 1994 y que resulta difícil para los ciudadanos comprender
que todavía no está aprobada la reforma del Consejo de la Magistratura por la Corte Suprema de la Nación. Hay mucha gente que ni sabe lo que quiere decir el Consejo de la Magistratura y no entiende la discusión sobre su composición. Tampoco los periodistas, ¿eh? No creamos que los periodistas son grandes, son gente muy formada en el ámbito de los ámbitos jurídicos, porque basta recorrer los planes de estudio de las carreras de comunicación. Y así como en las carreras de economía no hay ninguna teoría del Estado, en las carreras de comunicación no hay ningún derecho constitucional. Y esto, digamos, tiene mucho que ver, porque nosotros hemos perdido un vínculo con la sociedad a través de lo que era el aprendizaje de las instituciones democráticas y republicanas. Yo quiero simplemente señalar que el conflicto que tenemos hoy es un conflicto para mí a dos puntas. Uno que es de coyuntura, que tiene que ver con resolver el problema de la impunidad de quienes he nombrado, pero por el otro lado también me parece que lo que estamos es enfrentando un proceso político que tiene un alto componente ideológico y que está dirigido a vaciar de componentes republicanos al sistema judicial con miras a introducir luego cambios como lo que se han producido en el día de antes de ayer, a través de un decreto. El presidente ha producido una modificación en la coparticipación de la capital federal, y esto va a ser llevado a la justicia. La justicia y la Corte fundamentalmente es el respaldo que los ciudadanos tenemos para el ejercicio de nuestras libertades y para el reconocimiento de nuestros derechos. La modificación contra la Constitución implica nada más y nada menos que romper el pacto constituido en 1994 por la sociedad argentina, no solamente para distribuir el poder y para organizar la institucionalidad política, sino también para el reconocimiento de sus derechos y sus libertades. No se olviden que hubo una ratificación hasta el artículo 33 y que luego se agregaron otros derechos a la Constitución Nacional y que, por ejemplo, logramos introducir la autonomía universitaria y el cogobierno en el marco de nuestro sistema constitucional. Por mencionar una de las cuestiones que podrían llegar a dañarse en este proceso político que se está iniciando y que nosotros tenemos, creo, la responsabilidad de clarificar a la opinión pública sobre el verdadero alcance de esta discusión. Es decir, la posibilidad de una modificación de nuevos miembros en la Corte Suprema de Justicia es algo que nosotros tenemos la obligación de alertar a la población, del mismo modo que lo hizo Raúl Alfonsín cuando se produjo el incremento del número de miembros de la Corte durante la época del presidente Menem. Creo que nosotros tenemos que volver a leer a Alfonsín. La lectura del Alfonsín presidente, del Alfonsín de las luchas políticas de la década del 90, es un elemento doctrinario sustantivo para nosotros, porque ahí está claramente planteado las asignaturas pendientes que tenía la democracia en la Argentina. Es decir, las asignaturas que tenía que ver con la recuperación de la tolerancia. Yo quiero recordarles las palabras de la presidenta Fernández de Kirchner en contra de la tolerancia. Una manifestación que ella hizo en un acto diciendo que ella no estaba de acuerdo con la tolerancia, porque la tolerancia significaba aceptar algo que ella no estaba de acuerdo. Y esto me parece que es un principio organizador de la acción política que hace que los adversarios sean visualizados como enemigos.
Y nosotros tenemos la responsabilidad política como ciudadanos, y los que estamos en política, es decir, por el ejercicio de la función política, pero como ciudadanos también, de no permitir que a los argentinos se los confunda respecto de que nosotros necesitamos construir consensos, construir acuerdos, y que tenemos un marco de legalidad que es la Constitución de 1994, que ha sido, digamos, nuestro pacto explícito, público, a partir de una convención que fue televisada, que fue conocida por todos los ciudadanos y que fue votada por la totalidad y jurada por la totalidad de los convencionales que representaban a los distintos partidos. Entonces, simplemente me parece que, para concluir, dejar este mensaje, ¿no? No quedarnos en el análisis de la coyuntura y plantearle a la ciudadanía los riesgos que nosotros corremos respecto de la vigencia del régimen político democrático que tanto nos costó conseguir, pero que hoy no tiene la amenaza militar, pero sí tiene la amenaza del dogmatismo, la amenaza de la intolerancia, la amenaza del corporativismo, la amenaza del aislamiento de la Argentina respecto de otros países, de los países vecinos y de otros países democráticos. Así que bueno, con estas palabras y agradeciendo la invitación que se me ha hecho, saludando a todos y a todas, invito ahora a continuar a Ricardo Gil Lavedra, que es nuestro maestro en estos temas, y a quien le reconocemos no solamente la trayectoria, sino también la valentía, y además a Ricardo le tocó dar batallas por la democratización de la justicia en su carácter de presidente del bloque de diputados nacionales, así que está suficientemente entrenado como para poder ayudarnos a poder pensar estos problemas, ¿no? Bueno, muchas gracias.